La psicología clínica de orientación psicoanalítica se distingue porque busca comprender el sufrimiento humano desde la profundidad de la vida psíquica, no únicamente desde los síntomas visibles o las conductas observables. Su interés principal no es solo quitar el problema o eliminar el sufrimiento, sino entender el significado inconsciente que tiene ese malestar para la persona. Otros enfoques pueden centrarse principalmente en modificar pensamientos, emociones o conductas actuales. Sin embargo, la clínica psicoanalítica considera que los síntomas tienen una historia, una función y una relación con conflictos internos que muchas veces el paciente desconoce conscientemente. Por lo tanto, la noción de inconsciente es algo que caracteriza fundamentalmente a la clínica psicoanalítica. Es uno de los elementos más distintivos del psicoanálisis. La orientación psicoanalítica plantea que gran parte de nuestros deseos, temores, impulsos y conflictos permanecen fuera de la conciencia, pero continúan influyendo en lo que se llama actualmente como emociones, relaciones afectivas, decisiones, síntomas psicológicos, formas de comportamiento. Por poner un ejemplo, una persona pudiera experimentar ansiedad intensa ante el abandono sin comprender que esa angustia está relacionada con experiencias tempranas de pérdida o de rechazo. Desde esta perspectiva, entonces, el síntoma no aparece porque sí, sino aparece como una expresión simbólica de conflictos psíquicos inconscientes. Otra cosa que caracteriza nuestra clínica es la importancia que nosotros le otorgamos a la historia infantil y a los vínculos tempranos, ya que consideramos que estas experiencias tempranas también tienen una influencia decisiva en la personalidad y en la manera en que una persona se relaciona consigo misma y con los otros. Las primeras relaciones afectivas, principalmente con figuras parentales, construyen lo que se llama autoestima, formas de apego, regulación emocional, etc. Sin embargo, muchos conflictos actuales son comprendidos como repeticiones de dinámicas aprendidas en etapas tempranas. Otra característica que distingue a la clínica psicoanalítica es el concepto que nosotros llamamos transferencia. Y esto hace referencia a la relación entre terapeuta y paciente, ya que esta no solo es un medio para conversar, sino una fuente fundamental de información clínica. Y esto significa que la transferencia ocurre cuando el paciente deposita en el terapeuta emociones, expectativas o formas de relación que originalmente pertenecían a vínculos importantes de su pasado. Por ejemplo, el paciente puede sentir que el terapeuta lo va a rechazar, puede buscar aprobación constante, experimentar enojo injustificado, idealizar al terapeuta. Y estas reacciones no se consideran errores, sino expresiones valiosas del funcionamiento emocional del paciente. La transferencia es aquello que permite observar estos patrones afectivos repetitivos inconscientes del paciente. Puedes tomar asiento, no hay prisa. Me gustaría que comenzaras diciéndome qué fue lo que te hizo decidir venir. Últimamente he sentido episodios raros. Siento que me falta el aire, me mareo y a veces siento que me voy a desmayar. ¿Recuerdas cuándo comenzó eso? Creo que hace como un año. Antes ya me pasaba un poco, pero no tan fuerte. ¿O algo importante en tu vida en ese momento? Eh, Creo que sí. Entré a prácticas en la universidad. Tenía que exponer mucho. ¿Y qué representaba para ti exponerte frente a otros? Sentía mucha presión, como, como si no pudiera equivocarme. ¿Presión de quién? De todos, de mis maestros, de mis compañeros, de mí misma. ¿Y qué crees que pasaría si te equivocaras? Pensarían que soy tonta, insuficiente. ¿Eso te resulta familiar? ¿Sentirte insuficiente frente a alguien? Sí, con mi papá. Háblame un poco de él. Siento que fue muy exigente. Nunca me obligaba a nada directamente, pero yo sentía que tenía que hacerlo todo bien. ¿Cómo sabías que esperaba mucho de ti? Por cómo me miraba cuando sacaba malas calificaciones o cuando hacía algo mal. ¿Te decía algo?
A veces no decía nada y eso era mucho peor. ¿Qué sentías frente a ese silencio? Muchísima culpa. ¿Y qué hacías con esa culpa? Intentaba portarme mejor. ¿Crees que aprendiste que para recibir afecto había que cumplir expectativas? Sí, creo que sí. Hace un momento dijiste que cuando algo te molestaba prefieres callarlo. ¿Desde cuándo haces eso? Mm, Desde siempre, creo. ¿Qué podría pasar si expresaras enojo, por ejemplo? Que la gente se aleje o se decepcione de mí. Entonces, parecería que expresar lo que sientes tiene un costo muy alto, ¿no? Sí, ¿Recuerdas alguna situación donde hayas querido decir algo y no pudiste? muchas veces con mi papá. A veces quería decirle que estaba cansada, que no podía más, pero nunca lo hice. ¿Y qué hacías con eso que no podías decir? No sé. Tal vez el cuerpo comenzó a hablar por ti, ¿no? Nunca lo había pensado así. Cuando aparecen estos episodios de ahogo, ¿qué pensamiento pasa por tu cabeza? Que algo malo va a pasar. Que como si todo el mundo me estuviera viendo. ¿Sentirte vista resulta incómodo? Sí, muchísimo. ¿Pero vista o juzgada? Juzgada. ¿Y qué es lo peor que podrían descubrir de ti? Que no soy suficiente. ¿Y cómo era la relación con tu mamá? Más distante. ¿Había espacio para sentir tristeza, enojo, frustración en tu casa? No realmente. ¿Y qué pasaba con esas emociones entonces? Supongo que las guardaba. A veces, cuando ciertas emociones no encuentran palabras, buscan otra forma de aparecer y el síntoma puede convertirse en una forma de expresar aquello que no pudo decirse. Entonces, no estoy inventando lo que siento. No, el sufrimiento es real, pero quizá el cuerpo está expresando algo que ha permanecido reprimido durante mucho tiempo. Cuando estás aquí conmigo, ¿sientes también que podrías decepcionarme de algún modo? Sí, un poco. Como si también esperaras que yo evaluara si lo estás haciendo bien o mal. Sí. Durante la entrevista clínica con Mariana, pudieron identificarse diversos conceptos fundamentales de la clínica psicoanalítica a partir de su discurso, sus síntomas y la manera en la que se relacionaba dentro del espacio terapéutico. En primer lugar, se observó la presencia del inconsciente, ya que muchos de los conflictos emocionales de Mariana no aparecían de manera directa en su discurso, sino a través de sus síntomas físicos como la sensación de ahogo, los mareos y la ansiedad. Esto permitió comprender que existían contenidos emocionales reprimidos que buscaban expresarse de manera indirecta. Uno de los mecanismos de defensa más evidentes fue la represión. Mariana constantemente evitaba expresar emociones como el enojo, la frustración o el cansancio, debido al miedo inconsciente de decepcionar a los demás o perder su afecto. En distintas partes de la entrevista menciona que preferiría callarse para evitar conflictos, especialmente con su padre. También se identificó la, la conversión, ya que el conflicto psíquico se manifestaba mediante síntomas corporales sin una causa médica aparente. Su cuerpo expresaba aquello que emocionalmente no podía poner en palabras. Relacionada con esto, apareció la somatización, debido a que el malestar emocional terminaba manifestándose de manera física a través de ansiedad, temblores o sensación de desmayo. Otro concepto importante fue el síntoma como formación de compromiso. Desde la perspectiva psicoanalítica, el síntoma representa una solución inconsciente entre el deseo reprimido y las defensas del yo. Es decir, el conflicto logra expresarse parcialmente mediante el cuerpo, sin llegar completamente a la conciencia. A lo largo de la entrevista también fue evidente una fuerte necesidad de reconocimiento y aprobación principalmente frente a figuras de autoridad. Mariana mostraba miedo constante a equivocarse, a no ser suficiente y ser juzgada negativamente por los demás. La angustia apareció especialmente en situaciones donde se sentía observada o evaluada.
Desde la lectura psicoanalítica, esta angustia puede relacionarse con el temor al rechazo y la pérdida del amor del otro. Además, se identificaron elementos transferenciales dentro de la entrevista. Esto pudo observarse cuando Mariana expresó sentir miedo a decepcionar incluso al terapeuta, reproduciendo dentro del espacio clínico la misma dinámica de exigencia y evaluación que vivía con su padre. En relación con sus vínculos tempranos, se exploró una figura paterna exigente y una relación materna emocionalmente distante. Estas experiencias parecían influir en su dificultad para expresar emociones y en su necesidad constante de aprobación. También puede observarse una importante dependencia afectiva, ya que Mariana organizaba gran parte de sus relaciones dentro del temor al abandono y la necesidad de mantener al afecto de los demás. Finalmente, a partir del análisis clínico, se identificó una organización neurótica con manifestaciones histéricas y rasgos fóbicos. Esto se evidenció por la presencia de conflicto intransíquico, mecanismos de defensa como la represión y la conversión, síntomas corporales y la ansiedad relacionada con la evaluación social. En conclusión, la entrevista permitió comprender que los síntomas de Mariana no eran únicamente físicos o aislados, sino que tenía relación con conflictos inconscientes vinculados a la exigencia, el miedo al rechazo, la necesidad de reconocimiento y la dificultad para expresar emociones. Desde la clínica psicoanalítica, el síntoma adquiere sentido al relacionarlo con la historia subjetiva y emocional del paciente.